Hace 15, 13 años, lo que estamos viendo hoy respecto de la crítica a las pseudociencias y sobre todo a las pseudomedicinas era impensable en los grandes medios de comunicación que vivían muchas veces de este tipo de expresiones, de este tipo de promociones, de este tipo de ideas de que había estos grandes misterios, que su canal de televisión o su revista o su estación de radio le iba a ayudar a develar con ayuda de algún tipo que quería ganar dinero. Las cosas han cambiado mucho gracias a la actividad de un gran grupo de personas y hoy está con nosotros, gracias a la gente de Patreon sobre todo, José Vicente Prieto González, que es zoólogo por la Universidad de Compostela, es biólogo del Cuerpo Facultativo Superior de la Xunta de Galicia, es jefe territorial de la Consejería del Mar en Lugo, y jefe de la sección de Marisqueo y Acuicultura en Cadeiro Viveiro. ¿Correcto? Celeiro, muy bien. Es director del Instituto Social de la Marina en este momento y es además presidente del Círculo Escéptico, que desde ahora aclaramos que no tiene nada que ver con los círculos de partido alguno que algunos han creído. Muchas gracias por acompañarnos, José Vicente. Muchas gracias por invitarme, Mauricio. Lo tuyo es el mar, lo tuyo son los temas del mar. Yo siempre he dicho que las personas a las que más admiro son a los mineros y a los pescadores, porque es gente que se juega la vida todos los días que sale. Los pescadores y los mineros salen de sus casas y no saben si van a volver, sus familias no saben si van a volver, y todavía, pese al avance de la tecnología y al avance de los mecanismos de protección, tenemos pérdidas de pescadores y de mineros ocasionalmente. El mar es fuente de riqueza y también es fuente de enormes mitos. Entonces vamos a empezar por tu espacio, que es el mar, a lo que tú te enfrentas como persona que promueve la acuicultura, que es una de las fuentes de riqueza y de alimentación con las que contamos ahora, y la gente del mar, que es gente finalmente muchas veces de superstición y mito. Sí, de todas formas, yo lo que más he trabajado es en tema de moluscos, y hay varios mitos. Uno de ellos es el de las mareas rojas, que antes se decía que el mar era como una mujer, que así como una mujer tiene un periodo, el mar también tenía una purga, y esas mareas rojas lo que hacían era eliminar lo malo que había en el mar. Realmente son unos boom fitoplanctónicos, se dan unas condiciones que son generalmente la estabilidad de la columna de agua, y cuando el agua se estabiliza, las algas, las microalgas, se van depositando, y las únicas que quedan son los dinoflagelados, que son, bueno, para entendernos, parece un espermatozoide que se mueve, se queda arriba, y si tiene suficiente alimento, nitratos y fosfatos principalmente, y luz, se reproduce mucho, y aunque para los animales es alimento, principalmente para los mejillones, que son filtradores, para nosotros es tóxico. Entonces había muchos refranes pues, que decía en tal época pues no comas mejillones, tal, que tenían su base, porque esto suele ser principalmente en primavera o otoño, y hay cosas como hervirlos que no sirve para nada, porque en cuanto lo comes, la proteína que se había desnaturalizado medio ácido vuelve a ser tóxica, y lo único que hay que hacer es evitar comerlos en esa época. Después los marineros tienen todo tipo de supersticiones porque, como bien decía, se juegan la vida. O sea, ellos cuando van a trabajar no saben si van a sobrevivir, están en un medio generalmente hostil, y donde yo soy, en Viveiro, pues tienen una tradición que es que los barcos, cuando salen al mar, tienen que poner proa a una ermita que hay allí, que se llama Lecceomo, e incluso hubo un armador que había contratado un patrón de fuera y no sabía, y salió al mar y lo obligó a dar la vuelta y poner la proa, porque creen que eso les va a proteger. Y es normal, porque todos tenemos la superstición o de repetir un acto pensando que si lo repetimos no nos va a ocurrir. Eso nos pasa a todos, y más a una persona pues, que está en una situación de que se va a enfrentar a un peligro real, y que afortunadamente ahora con los nuevos medios ya no es como hace 40, 50 años, que saben cómo van a encontrarse las condiciones meteorológicas, pero sí, hay mucho mito todavía en el mar. Más allá del mar, tú eres biólogo y
esto es una cosa importante, tú eres un científico que no trabaja en el estereotipo del científico, es decir, científico que va, se pone una bata blanca, trabaja en el laboratorio, desentraña los misterios del universo y luego vuelve a cenar a casa con los niños. Y tú trabajas evidentemente con científicos que están en la práctica, poniendo en práctica los conocimientos de la biología para mejorar las condiciones del mar. Pero enfrentas a mucho ecologista loco. Sí, sí, y sobre todo porque no tienen conocimiento. Yo, efectivamente, ahora me dedico, bueno, ahora estoy en la Seguridad Social, pero hasta hace unos años fui 15 años jefe del Servicio de Recursos Marinos, que nos dedicamos a marisqueo y acuicultura. Que nos guste o no nos guste, es el futuro. Es como si ahora pretendemos que desaparezca la agricultura o la ganadería y nos dedicásemos solo a lo que podemos recoger del campo y a lo que podemos cazar. Es inviable. El aumento de la población, la degradación de los mares, nos va a llegar a que cada vez más tengamos que estar en un entorno controlado. Y lo que tenemos que hacer es buscar el desarrollo sostenible. O sea, que se mejore la tecnología, que se genere menos residuos, pero es algo que hay que hacerlo. La pesca, más que mejorar, lo que se intenta es controlar lo que hay, conservarlo. Entonces, lo que nosotros hacíamos, lo que se hace en la gestión pesquera es buscar la forma de que la actividad pesquera y marisquera ocasione el menor daño a las poblaciones, que se pueda mantener esa explotación. Un ejemplo, cuando se abre una zona para mariscar, antes de eso se pide el informe de calidad de aguas para ver que no haya mareas rojas o que no haya una contaminación orgánica, y se pide un informe biológico que se mira la cantidad de recurso que hay, el tamaño que hay. Entonces, si vemos que hay muchos ejemplares que dan la talla comercial, pues se permite determinado número de kilos. Si vemos que hay menos, se permite o poco o no se permite, y esa zona queda, pero la extracción hay que hacerla. Entonces lo que no podemos hacer es decir, es que no se puede pescar. Mira, no, la gente, aunque no lo entienda, el que va a pescar es porque vive de eso, o sea, es un trabajo. Entonces es muy bonito decir, mira, yo es que soy ecologista y voy a prohibir la pesca o voy a prohibir el marisqueo. Es que eso no se puede hacer. Además, después de tantos cientos de años, por no decir miles, que la pesca ha ido creando un equilibrio entre las especies, si ahora de repente determinada especie dejamos de pescarla totalmente, claro, se produce un desequilibrio, y ya ha pasado, cuando se han prohibido especies depredadoras y voraces como la merluza, ¿qué ha pasado? Que ha aumentado mucho esa población, pero esa población come y se cargó otras especies que también eran de interés comercial y que no se había previsto. Decir, vaya, pues en Galicia tuvimos, ahora que hablas de ese problema, porque hay que diferenciar que mucha gente no lo hace entre ecologista y ecólogo. La ecología es una ciencia, sí, y el ecologismo es, bueno, una filosofía de vida. Entonces, en Galicia hace unos años, grupos mal llamados ecologistas se dedicaron a liberar bisones de granjas. Soltaron miles de bisones que atacaron otras especies. La mayor parte murieron porque no estaban acostumbrados a estar en un medio salvaje, murieron atropellados, fueron presa de otros animales, pero produjeron un daño ecológico terrible. ¿Qué se logró con eso? Esos animales murieron, muchos sufriendo, e hicieron un daño al medio ambiente. Es que fue una acción absurda. Yo recuerdo, y son, por ahí todavía tienen su página web, los que liberaban gallinas de las granjas intensivas, y les decían, sean libres, claro, los gatos asilvestrados y todos los depredadores de la zona decían, mira qué rico, me han puesto un bufete libre, porque se comieron absolutamente todas las gallinas, ninguna fue a gozar la libertad, así en el paraíso gallinas. Es que yo, ya que me das la oportunidad, quiero romper una lanza por los pescadores, que todo el mundo, o sea, muchos medios y muchos grupos ecologistas sobre todo, los acusan de piratas y depredadores. Ellos defienden su medio de vida. Obviamente, hay ejemplos, como en todas las profesiones, de gente que abusa, pero yo he tenido la experiencia de que cuando la administración
les ponían unos cupos, muchos protestaban y tal. Se les dio la opción de presentar ellos planes de explotación, que eran ellos los que ponían el cupo. El primer año, bueno, a lo mejor se parecía a lo que decía la administración. El segundo y tercer año eran muchísimo más restrictivos que los que les había puesto la administración, porque ellos querían que al año siguiente volvieran a tener recurso. Claro. Y, por ejemplo, especies como el erizo de mar, que tardan muchos años en regenerar un erizo de mar, pues tarda unos 4 o 5 años en tener una talla comercial. Es muy sensible a la explotación. Y ellos mismos, habíamos puesto un cupo en su época de 100 kilos día. Pues yo recuerdo de planes que pedían 40 y 50 kilos, ellos. Ajá. Entonces, quiero eso, dejar claro que no son piratas, que hay casos que puede ser, pero que ellos viven de eso. Y muchos son muy profesionales y saben que tienen que cuidar el recurso y son los primeros en cuidarlo. Entonces, bueno, sencillamente hacer esa apreciación, porque me molesta mucho que hay gente que cada vez que habla de los pescadores, pues los piratas, furtivos, depredadores, y no es así. No es así, y de hecho en Galicia se ha ido, por ejemplo, casi todo el marisqueo, pues sea de almeja, de berberecho, pues, de gente que especies que suelen pescar a flote, incluso las de tierra, como es el percebe, todo se les ha dejado a ellos, que presenten ellos los planes, los están gestionando bastante bien, y son ellos los que vigilan, y son ellos los que procuran que el año siguiente siga habiendo recursos, porque es su medio de vida. Claro, claro. Entonces, bueno, eso mucha gente no lo sabe y a veces es muy injusto con este colectivo. Pero también los ecologistas políticos, los activistas ecológicos, no sé cómo llamarles, o ecologetas como les llamamos, Sí. Consideran que no hay realmente una ordenación, que no hay una legislación, que no hay un control, o que si existe ese control, quienes están a cargo de ello hacen siempre la vista gorda en colusión con los más malvados intereses de este mundo para destruir nuestros mares, porque suponen que alguien deriva una especial satisfacción en la destrucción de nuestro medio ambiente, ecológico. Yo recuerdo un amigo que yo tenía, que era ecologista cuando era joven, luego se convirtió en biólogo y en ecólogo, trabaja en Yucatán, en la península de Yucatán, y me decía, es que mis mejores aliados en la conservación son los cazadores, Sí. porque son los cazadores a los que les conviene, que desean que siga existiendo el equilibrio ecológico en el cual ellos trabajan. Puede sonar tremendo, pero así es. Esta regulación funciona. ¿Hasta dónde no funciona y cómo sabemos que funciona? Vamos a ver, hay varias cosas en lo que has comentado y hay varios factores que intervienen. El primero es el sector económico, la gente que se dedica a eso. El segundo son los científicos. El tercero es la administración. Y yo diría un cuarto, que aunque es parte de la administración, se diferencia bastante, que es la inspección. Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender. Cuando yo entré a trabajar de biólogo, entré en julio del 92 y unos meses después se estrelló un petrolero. Se estrelló un petrolero que era el Mar Egeo y estuvimos allí haciendo los informes y tal. Y había gente, incluso en foros, de aquellos que empezaba internet, tal, había gente que decía que si se vendía marisco por fuera, que la gente estaba haciendo la vista gorda, y como en todas las conspiraciones hay que pensar que no son 2 o 3 personas, éramos miles, porque ahí estábamos biólogos, veterinarios, químicos, médicos de la administración, estaba agentes del Seprona, agentes de la Policía Nacional, de la Policía Autonómica, había gente de todo tipo de condición política, social, intelectual, cada uno tenía sus ideas y nadie puede dar orden para que miles de personas silencien algo. Entonces, cuando se toma una decisión para una gestión, tú has dicho que cómo podemos saberlo. Muy fácil, si el año que viene se puede seguir manteniendo y el año siguiente también se está haciendo mal, perdón, se está haciendo bien. Si al año siguiente o al otro no hay pesca, hay un desequilibrio en las poblaciones, te avisa.
y las cosas se están haciendo mal. Vuelvo a insistir en que esto es un negocio y los que gestionan el negocio lo que quieren es mantenerlo en el tiempo y cada vez ganar más dinero. Para mí el mayor problema que tiene la pesca, te lo voy a ser sincero, es la comercialización. Un marinero gana muy poco comparado con todo el sector de comercialización, porque cuando llega hay un estudio de la Universidad de Santiago que en determinados mercas, porque se hizo en los mercas, Merca Madrid, Merca Barcelona, pues llegaba después de 4 y hasta 5 intermediarios, que son los que de verdad ganan dinero. Claro, la cadena de los intermediarios, que es lo mismo que pasa en la agricultura. El agricultor gana muy poco dinero respecto del precio que paga el consumidor. Entonces final. El problema yo creo que es en origen que deberían intentar, pues en algunos sectores sí lo han hecho, de asociarse, pues intentar vender el producto a un precio más razonable hacia el consumidor final. Pero claro, yo he visto, y lo he visto, vender la sardina pues a 2 euros el kilo y después venderla en la pescadería pues a 10 y a 12. Pero, y ahí es uno de los problemas que yo veo como parte del simplismo. Es decir, es muy fácil ir sobre el pescador, sobre el agricultor, sobre el último escalón de la cadena, porque parece muy fácil prohibirle cosas, porque generalmente esta lucha pseudoecologista va a la prohibición. Vamos a prohibir esto y con eso son felices, porque es muy sencillo. Mientras que abordar el problema de la cadena de intermediarismo, de la cadena de suministros que hay, de los intereses complejísimos que hay, resulta, primero que nada, es poco glamuroso. No sales en los periódicos protestando contra el señor que compra pescado para venderlo. Definitivamente no tienes el golpe mediático que si vas en contra de los mariscadores o de las autoridades que controlan los mariscadores. Es menos glamuroso, es mucho más complejo. Requiere un conocimiento profundo de la economía, de la política, de las relaciones que hay entre cada uno de estos grupos que van formando esta cadena que encarece efectivamente el alimento, y siendo que el último escalón es el que menos gana. Yo creo que hay un problema allí de simplismo, y es un problema de simplismo que vemos, y ahora sí parecía que no estábamos hablando de eso, pero estábamos hablando de pseudociencias, estamos hablando de pensamiento irracional. El mismo simplismo que se da en todos los espacios que se abordan desde lo que han llamado movimiento escéptico, que yo no veo que sea un movimiento, porque esto, como decía Dawkins, es como pastorear gatos, sí, cada uno va por su lado, son ahora los individualistas del demonio, pero enfrentan también el problema del simplismo. Yo me acuerdo, las primeras noticias que tengo tuyas, hace 13 años, en octubre de 2005, se le pedía a la Universidad de La Laguna, en un documento firmado por un montón de gente, entre las que estás tú y otras personas que conocemos, que no dieran reconocimiento oficial a un curso de homeopatía que iba a hacer la Universidad de La Laguna. Y en aquel entonces no les hacía caso nadie. Salió en un periódico, no sé por qué, porque había espacio, alguna tienda de muebles retiró el anuncio y bueno, metieron la carta. Y hoy salen los periódicos cuando una universidad vuelve a intentar hacer un curso de homeopatía. ¿Qué pasó? Pues que afortunadamente la labor de la que hablabas antes, de muchísima gente, muchas asociaciones, ha ido calando poco a poco, se ha ido desmontando que la homeopatía es algo absurdo. A mí, cuando me hablan de homeopatía, retomando otra vez lo del mar, siempre les digo, entonces, si la homeopatía es cierta, ¿para qué hacemos los análisis de aguas? Sí, cuanto más diluido, más grave, entonces lo que tendríamos que hacer es que dejar que la gente consumiese más marisco con muchísimos coliformes fecales, por ejemplo, claro, o muchísimo ácido moico, porque total, si lo vamos a diluir, cada vez peor. Además, la homeopatía es que si no hubiera gente que está dejando la medicación por tomar las bolitas de azúcar o las pócimas homeopáticas, es que sería una gran farsa, sería divertidísimo, porque claro, te están diciendo que algo cuanto más diluido, más potente. Y por otro lado, que lo que te ocasiona unos efectos es lo mismo que te va a curar. Entonces digo, un espermatozoide tirado en una piscina
embarazaría a todas las mujeres que estuvieran en el agua. Por ejemplo. Claro, es que es algo totalmente absurdo. Y me gustaría preguntarle a los farmacéuticos que venden homeopatía, les preguntaría, ustedes están vendiendo algunos antibióticos que hay que diluir en agua, que vienen en bolsitas, y a la vez están vendiendo otra cosa que dice que cuanto más diluido, más potente. Entonces no tendrían que ¿a cuál de los dos están engañando? ¿A los que toman diluido o a los que lo toman concentrado? Claro. Porque entonces dirían, mire, no compre usted una caja, compre una bolsita para toda la ciudad y la repartimos. Porque es que es totalmente ilógico que unas medicinas funcionen de una forma y otras de otra. Y luego también otra pregunta es, ¿de dónde sacan el agua virgen, sin memoria, para hacer sus pócimas? Claro. Porque este agua que estamos bebiendo tiene un ciclo, ha estado en contacto con muchos compuestos. Y si el agua tiene memoria, tendría que acordarse de todo, salvo que hay alguna magia homeopática de la que no nos han dicho nada, que provoque la amnesia del agua. Si el agua tiene memoria, puede haber amnesia del agua. Qué bonito, sí. Eso hay que preguntárselo al doctor, no a Benveniste, al otro, a Montagnier. A Montagnier. Bueno, sabes que ahora Luc Montagnier se dedica a ser el apóstol de los milagros de Lourdes. No me digas. Sí, los homeópatas siempre ponen, es que hay un premio Nobel que defiende la homeopatía, y yo siempre le pongo el enlace de que Luc Montagnier dice que los milagros de Lourdes son algo inexplicable. No inexplicado, inexplicable. Inexplicable. Entonces, bueno, pues si tiene la misma credibilidad para lo de los milagros, para la homeopatía. Yo siempre también trato de que la gente recuerde que hay un gran premio Nobel, que es Kary-Mullis, que es el descubridor del sistema que se utiliza para multiplicar el ADN. Por eso pequeñísimas muestras de ADN se pueden analizar, porque es una especie de fotocopiadora de ADN, el procedimiento que descubrió Kary-Mullis, pero Kary-Mullis cree que el SIDA no existe, y Kary-Mullis cree que los extraterrestres se comunican con él a través de un mapache luminoso. Sí, conozco la historia. Y lo dice en serio, o sea, el tío no es que esté bromeando, y como se sabe que es consumidor de LSD, sí. Alguien le preguntó alguna vez, bueno, Cari, pero cuando hablaste con el mapache, te habías tomado un triple y estabas tú en tu... No, esa vez no, y él asegura que no, y cree en la astrología. Tener un premio Nobel no garantiza nada, es una falacia. Demuestra que sabes mucho de un tema o que has hecho un descubrimiento en concreto. Pues, por ejemplo, cuando se descubrió el Big Bang, la radiación de fondo, pues fueron arreglando, o sea, intentando sintonizar unas antenas y vieron que había algo extraño. Bueno, pues ha sido pues un evento maravilloso en la física, porque descubrió algo, no por casualidad, porque para eso tienes que tener conocimientos. Yo probablemente me hubiera quedado, pues mira, hay aquí un ruido de fondo que no lo sé. Pero bueno, que puedes ser un gran experto en un campo, pero puedes no tener nada de pensamiento crítico y puedes ser un absoluto ignorante en otros campos. Por aquel entonces, en 2005, cuando ustedes andaban protestando contra la Universidad de La Laguna, yo andaba desenmascarando las fantasmas de Ávila, de Iker Jiménez, un montaje fotográfico más burdo de lo imaginable. Y también me amenazaba Pedro Amorós, que por entonces era un señor famoso que tenía las caras de Belmes y hacía psicofonías. ¿No te ha denunciado todavía? No, sigo esperando. Sigo esperando la denuncia, sí. Y además explicaba yo el tema de la quiropráctica. En estos años, son 13 años de 2005 acá, de alguna forma hemos asistido al fin de la infancia. Yo he dicho en algún momento dado que de todos modos lo de los ovnis y las caras de Belmes era inocente, aunque promovía la estupidez y la irracionalidad y la desconfianza en la ciencia, tenía algo de inocente, tenía algo de infantil. Totalmente de acuerdo. Y hoy, los mismos que estábamos, tú entraste en esto por los ovnis. Sí, pues ovnis, fantasmas, astrología, videntes, que como tú dices era casi inofensivo. Sí. Salvo algún caso extremo, pues como la secta de la Heaven's Gate, que se suicidaban, o algunas personas, bueno, pero ya tendrían alguna patología previa, pues eran inocentes, inofensivas. Sin embargo, ahora lo que miras en Google, pseudociencia, te va a salir casi siempre una pseudoterapia, o una pseudoterapia, o una dieta milagrosa, o algún producto milagro totalmente inútil, pues sobre todo relacionado con enfermedades crónicas o de la vejez. Y eso es lo preocupante,
pues que antes era todo más inocente, era más divertido, era... Pues yo tuve mis... Ya que has estado mirando, si hubieras visto las broncas que he tenido con la extinta, y nunca mejor dicho, y la verdad que en eso son coherentes, Sociedad Española de Criptozoología. Claro. Claro. El mar es abundante en críptidos. Exacto, era... Pues yo tuve grandes polémicas con ellos porque, claro, es un poco como el tema de los ecologistas, que no saben nada de biología. Entonces yo les decía, mira, es que un gran animal, muchas veces para contarlo o para tener pruebas de su existencia no hace falta verlo. Tú puedes ver nidos, puedes ver egagrópilas, como se hace con muchas rapaces, se cuentan las egagrópilas, dónde ha comido, por ejemplo, un jabalí, pues has visto cómo dejan los campos, dejan rastros. Desde fecales. Los fecales, esqueletos de los muertos, restos de alimentación, si se come un gran animal, pues quedaría el esqueleto. Y sobre todo hay un tema que muchos que no saben de biología no saben ni que existe, que se llama la deriva genética. Lo de Adán y Eva queda muy bonito en un libro religioso, pero la consanguinidad haría inviable que hubiera ahí un linaje de personas. Para que en el lago Ness o en el Himalaya hubiese animales extintos o animales desconocidos para la ciencia de gran tamaño, porque me dirán, no, es que se ha descubierto pues el celacanto y otros, bien, pero el celacanto pues es un animal que está en el mar y tal, pero claro, en un lago, la cadena trófica, sabes que los que están arriba de la cadena trófica necesitan muchísimo alimento para poder sobrevivir, claro. Y un lago no es un medio que tenga una gran producción. Entonces, para poder mantener una población en el lago Ness durante miles de años, no tendrían que ser 10 ni 12, tendrían que ser cientos de animales para que la deriva genética no llevase a que al final se extinguieran por problemas de salud propios. Claro. Su propia, por reproducirse entre ellos mismos. Entonces, claro, si hay tendría que haber cientos de animales, tendría que haber cientos de esqueletos. Yo he tenido que ir cuando trabajaba en playas, de playas, he tenido que ir a enterrar una ballena. Había parado una ballena que se estaba pudriendo, el olor llegaba a kilómetros. Claro. A kilómetros. Entonces no digamos, pues no sé, un dinosaurio, como dicen que en el lagonés, pudriéndose, es que el olor tendría que ser nauseabundo en kilómetros. Entonces, bueno, son cosas que eran divertidas, eran batallas, pues con disparos de fogueo, porque no afectaba, como bien dices tú, pues no ocasionaba víctimas. Pero ahora estamos hablando de temas como la bioneuroemoción, que te dice que eres tú el culpable de tus enfermedades y que lo que tienes que hacer es aislarte de tus amigos y de tu familia, un claro componente sectario, para poder curarte. Y si no te curas, el culpable eres tú. Claro, lo cual es muy buen negocio. O sea, es muy cruel, es claro, verdaderamente cruel. Yo creo que ahí sí hay un fenómeno de psicopatía muy claro. Siguiendo en biología, porque además me interesa lo de los críptidos, porque todavía mucha gente se los toma en serio. El último críptido más o menos interesante y al mismo tiempo ridículo que se inventó fue el chupacabras. Fue en los años 90 y no tenía aquello ni pies ni cabeza, pero hay gente que vive hoy en 2018, vive del chupacabras, cosa que es alucinante. Bueno, hay gente que dice que la Tierra es plana en 2018. Bueno, sí, la mayoría de los que lo dicen, yo estoy seguro que están haciendo show, es postureo, pero y precisamente por eso no les hemos querido dar, bueno, en este canal no les he querido dar bola, porque es promoverlos. Y sobre todo porque si usan GPS, ellos mismos se están demoliendo a sí mismos. Cuando usan el GPS están partiendo de la base que la Tierra es un esferoide. Pero en biología hay un problema. La biología es, digamos, la más cercana de las ciencias que tenemos como seres vivos. Tenemos a nuestros grandes héroes, sea Cuvier, sea Lamarck. Yo acabo de escribir una biografía de Lamarck precisamente contando que tampoco era el demonio, llegó hasta donde podía llegar en su momento. Si hubiera vivido 50 años más probablemente habría estado de acuerdo con Darwin, pero al mismo tiempo nuestro desconocimiento de la biología es tan enorme. Tenemos tantos agricultores de asfalto, pescadores de asfalto, que preocupa.
porque los mecanismos que se utilizan para tratar de abordar el mensaje que envía esta gente son los mismos mecanismos que se utilizaban para decir, que fue donde yo empecé a entrar en estos temas, que los estudios que se hacían en la Universidad de Duke, por ejemplo, por J.B. Rhine, que demostraban la telepatía, demostraban la telequinesis, que eran estudios mal hechos, que eran estudios inválidos, que eran irracionales, que a la hora de replicarlos nunca se podían replicar, y esto siempre es sospechoso en ciencia, cuando tú tienes un análisis impresionante y nadie lo puede replicar, lo más probable es que te hayas equivocado o estés mintiendo, como fue el caso de Wakefield en las vacunas. ¿Qué hacen los biólogos para que los ciudadanos comunes y corrientes, los aldeanos como yo, sepamos un poco más de biología? Afortunadamente, Internet tiene muchas cosas buenas. Y como antes decías que ahora hay muchísimo divulgador, muchísimo escéptico, que ha logrado que determinadas cosas que eran desconocidas para el gran público, pues como todas estas pseudociencias, pues que ya porque la homeopatía, en el momento en que alguien sabe en qué está basada, dice, pero ¿cómo? Pero esto no eran unas hierbas, lo confunden sobre todo con fitoterapia. Sí. Hay muchísima gente que cuando le explicas que para la angustia te dan el muro de Berlín diluido, o que te venden una cosa que dice que están hechos con agujero negro, con Tyrannosaurus Rex, hay una página muy divertida de Fernando Frías que se llama ¿Cuál no es un remedio homeopático? Entonces hay una serie de sustancias, entre las que están estas, y a ver quién adivina el que no es, porque son todos absolutamente delirantes. Me acuerdo de la luz de Venus. Luz de Venus, sí. Es una maravilla. De todo, hostia consagrada, tormenta diluida, incluso agua diluida. Agua diluida. A ver. Sí, venden agua diluida. Viene en el blog de Fernando Frías, yo a todo el mundo le aconsejo que lo mire porque es divertidísimo y desmonta todas estas falacias. Pero hay muy buenos divulgadores, gente, pues tú has tenido recientemente a José Miguel Mulet, que es un gran divulgador que acerca la ciencia y sobre todo temas de biología que los mal llamados ecologistas, porque yo respeto muchísimo a toda esta gente que intenta conservar los espacios naturales, que intenta que haya un crecimiento sostenible. Esa gente es imprescindible, es gente que hace una gran labor, pero luego están los otros, los que dicen que los organismos genéticamente modificados son malos. Pues vamos a quitar la insulina a todo el mundo, porque es de donde se obtiene. Pues gente como José Miguel Mulet está logrando que todas estas falacias de la biología, pues que los organismos genéticamente modificados son malos, o que la agricultura es mala, o determinados productos que están examinados y súper examinados y se ha visto que son eficaces y sobre todo inofensivos. Hombre, cualquier cosa puede ser peligrosa, hasta el agua, pero que el balance entre eficacia y riesgo es claramente positivo, pues gente eso, como es que hay tantos, pues José López Nicolás, hay grandes divulgadores que están aprovechando Internet para que la gente se acerque y le pierda el miedo a la biología. Y echo un poco de menos lo que tú has dicho, que en temas tan sensibles como la agricultura, como la ganadería, como la pesca, como la acuicultura, pues que les pierdan un poco el miedo, porque ni tienen, como cierto pseudo periodista intentó engañarnos a todos diciendo que comíamos carne hormonada, carne con antibióticos. Eso es falso. Por lo que te decía antes, hay unos controles estrictos. Y dice, no, es que el ministro, el director tal es malvado, está... No, eso no lo mira ni un político, ni dos. Lo miran cientos de expertos, de técnicos, de todas las ideologías, que tienen padres, que tienen hermanos, que tienen hijos, y que si algo fuera peligroso para la salud, serían los primeros en poner el grito en el cielo. Salvo que todos fueran psicópatas y asesinos. Exactamente. Eso, cuando esta chaladura de la que tú habrás oído hablar 1000 veces, que es lo de los chemtrails, sí. Alguien dijo, respiramos el mismo oxígeno, de aquella estaba Obama de presidente, que Obama, que Angela Merkel o que cualquier político tal. Entonces eso es falso. Esos políticos iban a dejar que echaran una sustancia que envenenase a sus amigos, a sus familiares y a ellos mismos. Pues en esto es igual. La comida es segura.
nunca hemos comido tan seguros como ahora y nunca se han hecho tantos controles y casi todos los problemas, curiosamente, ayer he leído una noticia de huevos ecológicos contaminados con insecticida. Es que la mayor parte de las alertas alimentarias están siendo producidas por alimentos que teóricamente son sanos, tradicionales. Claro, no hay nada más tradicional que morirse y no hay nada más tradicional que coger una buena salmonelosis o cualquier tipo de intoxicación alimentaria. Sí, pero son usos y costumbres. La gente se moría antes, de modos que ahora no se muere, y a algunos les parece muy mal. Yo acabo de tener todavía ayer en Twitter una discusión con alguien que me decía que la Revolución Verde fue lo peor que pudo haber ocurrido. Decía, la Revolución Verde salvó, se calcula, 1.000 millones de vidas que iban a perderse por las hambrunas que sobrevenían en los años 70. ¿Me estás diciendo que tú, que eres el salvador de la humanidad, hubieras preferido la muerte de 1.000 millones de seres humanos, que es la Segunda Guerra Mundial multiplicada por 15? A mí me parece aterrador. Vamos a ver una cosa. Tú recientemente hiciste una charla en TEDx, en Torrelodones, que hace la gran pregunta: ¿somos seres racionales o no? Vamos a ver un trozo de esta charla que dio José Vicente y luego vamos a seguir conversando sobre si somos o no seres racionales y sobre un personaje que tú conoces, que yo espero algún día tener aquí entrevistado, que es Suso, porque toca los espacios donde el pensamiento mágico es negocio. Vamos a verlo. Una de las cosas que siempre hemos querido saber es el futuro. Todos queremos saber el futuro. Ha habido gente que ha leído las cartas, los pozos, el vuelo de las aves, las líneas de la mano, la quiromancia, pero bueno, era un nicho que ya estaba muy saturado, ya la gente no se creía mucho, y entonces grandes genios de la humanidad, prohombres y grandes pensadores han encontrado nuevas formas de adivinar el futuro. La culomancia. Le leen el culo. No, es en serio. La teoría de estos grandes genios es que si la piel de las manos se puede leer, el culo es más grande, hay más piel. Entonces, la gran gurú, o gurusa, como se diga, de la culomancia, es la señora Jackie Stallone, que, como se puede comprobar, comparte genes y cirujano plástico con su hijo Sylvester Stallone. Pues esta señora gana miles y miles de dólares leyendo el culo a la gente, con perdón. A lo largo del tiempo habría cosas que habría que desmontar. Este señor que ven ahí a la izquierda, muchos lo conocerán, se llama Deepak Chopra, es uno de los gurús de la autoayuda, y escribió un libro hace más de 30 años que era La alternativa cuántica al envejecimiento, para no envejecer nunca. Algo ha cambiado. No sé si es cosa mía, pero yo veo algo ha cambiado. No sé, me da la impresión. Los dos señores de abajo venden crecepelo. Como se ve en su frondosa cabellera, que parecen cantantes heavies, pues venden Vital, hierbas, fortalecimiento del cabello y contra la caída. Yo no sé, vamos, a lo mejor es que soy muy desconfiado y muy escéptico, pero yo no se lo compraría. Soy un extraterrestre inteligentísimo que os traigo un mensaje para la humanidad y se lo voy a dar a un pastor de Arkansas o a un granjero de Iowa. A ver, ¿y cuál es ese mensaje? Tenéis que cuidar el planeta y las armas atómicas son peligrosas. Y te has cruzado toda la galaxia para esta gilipollez. Pero... o eres extraterrestre de Greenpeace, porque macho. ¿Qué es ser racional? Pues ser racional es ser consciente de que nuestros sentidos nos engañan. Yo esa charla la empecé poniéndoles unas imágenes y que parece que hay lo que no hay. Tú estás viendo, pero tu cerebro interpreta otra cosa. Eso nos pasa muchas veces, pues cuando vemos una imagen y automáticamente le buscamos explicación, porque aunque no nos guste asumirlo, somos animales.
La gente piensa que el cerebro es para pensar. Falso. El cerebro, su función principal es que sobrevivamos. Entonces toma decisiones muy rápidas, muchas veces, sin pararse a analizar. ¿Por qué? Cuando vivíamos en las selvas o cuando vivíamos en parajes inhóspitos, un ruido, una imagen desconocida, podía ser un depredador o no podía ser nada. Lo más fácil para el cerebro es interpretar todo como un riesgo y escapar. Si no es nada, pues mira, no hemos perdido nada. Si era algo, nos hemos salvado la vida. ¿Qué ocurre? Que estamos continuamente buscando patrones donde no los hay. Entonces vemos una mancha y automáticamente le buscamos una explicación. ¿Qué es lo que más buscamos? Caras. Buscamos caras continuamente. Yo siempre pongo el ejemplo del teléfono. Ves 2 puntos y un arco y automáticamente ves una cara, ves una sonrisa. ¿Por qué? Porque nos jugábamos la vida. Nosotros teníamos que tomar una decisión rápida. Y la otra cosa que nos hace caer siempre en error es la atribución de causalidad. Todo lo ocasiona algo. De ahí, ¿qué ocurre? Pues que pensamos que no existen las coincidencias, todo ocurre por alguna razón, todo está dominado por una entidad superior o por una conspiración mundial. Yo pienso que en el fondo es muy cómodo, eso lo decía siempre Isaac Asimov, que decía, examinen fragmentos de pseudociencia. ¿Qué encuentran? Un pulgar que chupar, unas faldas a las que agarrarse. ¿Nosotros qué ofrecemos? Incertidumbre. Lo otro es muy cómodo, es decir, mira, si hago este rito, si rezo estas oraciones, si siempre hago lo mismo, no me va a pasar. No podemos, claro. No somos conscientes, o sí somos conscientes, pero no queremos admitir que vivimos en un universo caótico y que no podemos controlar lo que nos va a pasar al salir de aquí, o incluso aquí. Pueden pasarnos 1000 cosas. Entonces, queremos buscar una explicación. Y es muy cómodo decir, mira, es que si me ha pasado esto no es porque no he tomado precauciones, tal, es porque lo ha decidido pues una deidad, o porque es que hay una conspiración que me quiere fastidiar. Entonces, aunque tenemos unas herramientas para pensar, para razonar, para tomar las decisiones más lógicas, muchas veces no nos damos cuenta y queremos tomar decisiones muy rápidas que nos hacen caer en errores. El gran desafío es ser conscientes de eso, que ese es el pensamiento crítico. Y decir, ¿esto por qué es? Tú antes ponías el ejemplo, yo puedo hacer una cosa y sale un resultado. Pudo ser por azar, puede ser por algo que tú no has controlado, porque estaba muy caliente, estaba muy frío, entonces vamos a repetirlo. Si no sale, lo primero que tenemos que pensar es, uy, aquí algo ha fallado. Y por eso en ciencia, para poder admitir un trabajo, tienes que explicar qué has hecho, cómo lo has hecho y cuál ha sido el resultado, para que cualquiera lo pueda repetir, para demostrar que no ha sido un fraude. Hablabas de Wakefield, nadie ha podido repetir esos experimentos, porque era un fraude, o la fusión fría. Ese puede ser claro, un buen ejemplo. ¿Hasta qué punto ser racional implica el aceptar no saber? Feynman decía, yo no tengo problema con no saber, me parece mucho más interesante no saber, y prefiero tener una no respuesta que tener una respuesta que puede ser falsa. A mí me parece una observación brillantísima, sí. Pero en nuestra búsqueda por el control del universo a nuestro alrededor o la comprensión del universo a nuestro alrededor, porque a veces la idea de que en las conspiraciones, cuando dices, a mí me controla, todo está controlado por otros que no soy yo, pero al menos yo lo sé, y tú no lo sabes. Yo sé de la conspiración, tú no lo sabes. Pero hasta qué punto lo que tenemos que hacer es enseñarnos a nosotros mismos a que no saber no es malo, a que no saber es la única forma de ir a averiguar las cosas. De hecho, la ciencia comete muchísimos errores y de ahí aprende. Creo que era Niels Bohr el que decía, de funeral en funeral la ciencia avanza. O sea, de teoría desmontada en teoría desmontada la ciencia avanza. Y efectivamente hay muchísimo que no conocemos. Pero también decía Einstein que comparado con la realidad, toda nuestra ciencia es primitiva e infantil, pero es lo más importante que tenemos, porque es la que nos permite avanzar en el conocimiento. Y efectivamente, decir no lo sé, la mayor diferencia entre la ciencia y la pseudociencia es eso que acabas de decir, el admitir que no lo sé. Un pseudocientífico jamás te va a decir que no lo sabe, o que no puede hacer algo por ti. Siempre hay algo.
te dirá la explicación más absurda y peregrina. Por supuesto, la física cuántica, el holismo, una energía vital, siempre te va a decir que él lo sabe. Eso lo hacía magistralmente Lelitiers en la secta de Warren Sánchez. Yo que sé, analicemos la frase. Porque él sabía, y efectivamente un pseudocientífico jamás va a admitir que no lo sabe. La ciencia sí admite, es que lo que ignoramos es infinitamente mayor de lo que sabemos. Pero lo que sabemos, hemos llegado a ello después de 1000 pruebas, de 1000 fracasos. Que eso es otra cosa que también diferencia la ciencia de la pseudociencia. Jamás admiten que se han equivocado. O sea, cuando se inventaron lo de la homeopatía, años después se descubrió el número de Avogadro, que las diluciones no pueden ser infinitas, hay un número que no puedes rebasar. Da igual. Ellos siguen a lo suyo. Hay una expresión que es consilience, que es que cuando se produce, digámoslo de una forma sencilla, cuando se produce un descubrimiento importante en una ciencia, eso va a hacer avanzar armonizadamente muchas otras ciencias. Si la física descubre la radiactividad, eso ha servido pues para que la geología datase la edad de la Tierra en muchos más años, para que la medicina la aplicase para destruir tumores, para que la biología pues descubriese la prueba del carbono 14. O sea, siempre que se hace un descubrimiento en una ciencia, eso suele afectar al resto. Ellos no. Coges libros del siglo XIX que hablen de la homeopatía, o que hablen del espiritismo, o que hablen de la evidencia y tal, y ni uno solo... Bueno, sí, perdón, la física cuántica. Todos han incorporado física cuántica, y además lo más divertido es que han sustituido lo de Dios lo quiere es la física cuántica. Claro. Es la nueva, pero lo más gracioso es que para mí la física cuántica, vamos, es un mundo que, vamos, súper complicado, hay unas fórmulas increíbles, y a mí me encanta cuando te venden un curso de 4 horas para aprender física cuántica para el espíritu, o para explicarte lo que es la evidencia. Una de las formas de denigrar la ciencia, denigrar la tecnología, denigrar el conocimiento, es el hecho de que puede utilizarse para ganar dinero. Ganar dinero para muchas personas está muy mal, salvo cuando lo hacen ellos, en cuyo caso está mejor. Yo he oído a muchos decir, pues, que los agricultores tienen una relación con la tierra y no tienen ningún interés económico. Por Dios, para un agricultor es su trabajo como el tuyo, y claro que quiere ganar más dinero para sus hijos, en lo que no instala es otra sociedad. En esta sociedad él quiere que sus hijos tengan mejor ropa, que tengan diversión, que tengan entretenimiento, que tengan escuelas, que tengan útiles escolares, todo lo cual requiere que ganen dinero. Pero esto siempre olvida el hecho de que la pseudociencia es un gran negocio en muchos casos. Y ese gran negocio implica también estos niveles de presión que los hay en otras áreas. Se puede hablar de lo que hacen las farmacéuticas, pero es lo mismo que hacen las farmacéuticas homeopáticas. Yo recuerdo una época en que solo una farmacia en Madrid, Farmacia Rialto, se negaba a vender homeopatía, y además el responsable, dueño de la farmacia, le explicaba a la gente cuando le pedía homeopatía por qué le estaba pidiendo una barbaridad. Mientras tanto, aquí en Gijón a mí me vendían para un suicidio homeopático una caja de Sedatif diciéndome que cada 2 pastillas eran equivalentes a un Valium 10. Cuando me comí 40 y no me dio ni sueño, calculé que no era cierto. Efectivamente nos comimos 40. Sí, yo también comí 2 cajas de Sedatif para demostrar que era una estafa. Un empalague horroroso es lo único que uno obtiene con este procedimiento. Pero a esta persona, que es la que quiero que me hables, que igual algún día espero tenerlo aquí entrevistándolo, Suso, sí, un amigo, enfrentó presiones de su propio gremio por osar poner en duda la homeopatía. ¿Qué sabes tú? Cuéntanos algo de la historia de esta maravillosa farmacia Rialto, sí, que ahora ya no es la única. Pues Suso es un farmacéutico íntegro que, como bien dices, explicaba a la gente por qué la homeopatía no funcionaba, ni podía funcionar, porque es que hay cosas que dices, bueno, es que esto no sabemos
cómo funciona. No, ni funciona ni puede funcionar. Porque si otro ejemplo que pongo siempre, si la homeopatía fuese cierta, yo al beberme este agua me habría muerto al momento, porque esto ha estado en contacto con cientos de sustancias, el agua no se genera ahora. Suso llegó a estar amenazado de expediente por su propio colegio. Era el único que se atrevía a alzar la voz. Afortunadamente, tiempo después, eso quedó en nada. Él sigue pues haciendo divulgación, da charlas, y ahora se ha creado una asociación que se llama Farmaciencia, donde muchísimos farmacéuticos ya están visibilizando que la homeopatía, si se quiere comprar, que se vaya a una feria esotérica o a un carromato de charlatán, pero no a una farmacia. Y la Organización Médica Colegial ya se ha pronunciado, ya ha dicho claramente, eso ya lo habían hecho primero los ingleses, que en estas cosas criticamos mucho a otros países, pero ahí nos llevan ventaja. Ya habían calificado la Asociación Inglesa de Médicos como brujería. La había calificado hace años como brujería. Ahora la Organización Médica Colegial, la Real Academia de Farmacia, en un extenso informe, ha declarado que es una práctica ilusoria, que no tiene ninguna utilidad. Entonces, bueno, pues esta semilla que puso gente como Suso, porque Suso fue el que empezó, el que se atrevió a alzar la voz, y otras personas que están ahora en Farmaciencia están logrando desacreditar de una vez a una gigantesca estafa, porque es un negocio. Hay un chiste muy bueno que dice, mire, esto vale 50 euros de homeopatía, y si lo compra medicina normal, pues son 25 céntimos. Uy, no se fíe de las farmacéuticas que se quieren forrar. Claro. Boiron, yo creo que facturó el año pasado unos 600 millones de euros. Sí, yo todos los años veo los informes de Boiron y las farmacéuticas y las tiendas de ropa y las tiendas de muebles y cualquier negocio está para ganar dinero. Entonces las farmacéuticas quieren ganar dinero, obvio. O usted que critica las farmacéuticas va a trabajar por gusto, va porque le pagan. O si tiene un negocio va para ganar dinero. Que puede haber en algunas prácticas, y las hay, y han sido denunciadas y han sido sancionadas. Algunas prácticas malas, bien, pero un producto farmacéutico pasa muchísimos controles, sobre todo las vacunas, que tanto critican. Las vacunas es uno de los productos más controlados que existen. Y obviamente los fabrican unas farmacéuticas, bien, pero lo de siempre, la relación eficacia con posibles efectos secundarios es infinitamente mejor que no tomarla, o que cualquier producto de estos. Yo siempre digo, oiga, si yo no estoy en contra de ningún producto alternativo, siempre que pasen los mismos controles que un fármaco normal. Usted demuestre la eficacia. Además es muy gracioso es que no tiene efectos secundarios, ni primarios. Claro, no hay nada que solo actúe de una manera. Es que yo, una de las normas que tengo, que no es muy científica, pero es bastante práctica, es: si algo no tiene efectos secundarios ni interacciones, no es un fármaco. Claro. No es un fármaco, porque cualquier sustancia que va a interferir en el metabolismo te va a producir un efecto. Si es para subirte la tensión, pues te puede producir hipertensión. Si es para bajarte la tensión, te puede producir una hipotensión. Si es para lo que sea, siempre va a tener, y si es una sustancia activa, puede tener interferencias con otra. Que una de las cosas que también quiero dejar claro es que lo natural no es bueno. Hay muchas cosas naturales malísimas. Hace poco salió una noticia que el hospital de Lugo, el hospital de referencia de la provincia de Lugo, estaba atendiendo un caso al mes aproximadamente de daños hepáticos graves, que incluso implica necesidad de trasplantes por consumir hierbas e infusiones. Claro. Porque hay muchas que son tóxicas, otras que interfieren en medicamentos. Entonces, claro, lo que no tiene efectos secundarios es que tampoco los tiene primarios, o lo que no tiene interacciones. Y muchísimos productos naturales son tóxicos, y si no, que alguien pruebe la supernatural cicuta, o que cualquier bacteria fecal que es muy natural, pues que la pruebe. Ahí lo que estás tocando es un tema muy curioso, que es el neoprimitivismo, esta idea de que lo natural es bueno y el pasado era mejor. La gente se muere a los 30 años, pero que ha llevado a una locura que tú has tocado recientemente, que a mí me dejó helado. La idea de comer cosas
crudas, pero no crudas de no cocinar, sino crudas como la leche o el agua. ¿Qué es eso y por qué? Mira, ese neoprimitivismo del que me hablas, lo triste es que son gente generalmente de estatus social alto, formadas, también conocidos como pijos aburridos. Y que qué bonito, anótelo usted. Y que se creen que están por encima del bien y del mal. Una de las causas de creer... hay muchas causas por las que la gente cree en cosas irracionales. Yo he puesto 2 o 3 ejemplos de la atribución de causalidad, la búsqueda de patrones, pero hay más, como el miedo a la muerte, la sensación de superioridad, tú lo mencionabas antes, de yo sé algo que el resto no. O bueno, todo el mundo piensa que esto es bueno, pero yo sé que es malo, o al revés. Todo el mundo dice que esto es malo y yo sé que esto es bueno. Todas estas tonterías, además de peligrosas, son caras. El litro de agua cruda que va a ríos, que puede haber pues, animales muertos, puede haber un vertido de fecales, o tal, ellos lo venden a 18 euros el litro, cosas así. Le llaman eso agua cruda. Una de las primeras vacunas, de hecho las vacunas se llama así porque se sacaba de las vacas, se estudiaba en enfermedades producidas en gente que estaba con vacas. La leche, la pasteurización de la leche ha salvado millones de vidas, porque elimina todas esas bacterias simplemente hirviéndolas, que ahora se usan otros de la UHT, pero bueno, la pasteurización eliminaba todas esas bacterias que podían ser perjudiciales para nosotros. Es una lotería, bueno, más que una lotería, es jugar a la ruleta rusa, porque a veces te puede costar hasta la vida, igual que no vacunar a los niños, que eso parte de poder ocasionar daños a tu hijo, se lo ocasiona a los que están alrededor porque rompes la inmunidad de grupo. Y esto, lo triste es que lo está haciendo gente que teóricamente tiene una formación. Es como esta moda también de dar a luz en casa, el parto en casa, sin médico. Mis hermanos, nosotros vivimos en una ciudad pequeñita que no había hospital cerca y bueno, todos nosotros nacimos en casa con la presencia del médico y la comadrona, pero porque no había otra salida. Hoy en día mis hijas dieron a luz en el hospital, perdón, mi mujer dio a luz a mis hijas en el hospital. ¿Por qué? La primera, si hubiera sido el caso, hubieran muerto las dos, porque dar a luz en casa es muy bonito, muy New Age, siempre que no haya problemas. Si surge un problema, puede morir la madre y el hijo, o ambos. Eso es como decir, bueno, pues voy a circular en coche sin frenos, que es lo natural y es lo... Entonces, bueno, todas estas modas neoprimitivismo están logrando mucha su función, que es que se mueran antes de los 40. La gran defensora de los partos en casa murió por una complicación del parto en casa. Ha habido en Estados Unidos un grupo de personas que practicaban esto de beber el agua cruda, tuvieron que ser ingresadas con graves intoxicaciones. Entonces, bueno, pues si la ciencia ha logrado que hemos pasado de una esperanza de vida en relativamente poco tiempo, de 40 y pocos años a 70 y pico, 80 años, es por la higiene, por la seguridad alimentaria y por todas estas medidas profilácticas que nos dan pues, las vacunas, la pasteurización de la leche. Renunciar a eso, desgraciadamente hay gente que no tiene acceso a eso, compañeros nuestros que son médicos de verdad, que en verano o en vacaciones aprovechan para ir a hacer labor en ONGs en países del tercer mundo, te cuentan que hay veces que las madres recorren kilómetros y kilómetros y están a lo mejor un día o dos de camino para poder ir a una ONG que vacunen a su hijo, porque saben que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y aquí renunciamos pues por un postureo absurdo, por una irracionalidad estúpida, pues yo creo que es muchos por diferenciarse del resto y decir, bueno, pues aparte de hacer safaris a sitios peligrosos, pues como las favelas de Río de Janeiro, pues voy a hacer otra cosa más absurda, que es crear peligro en mi propio entorno. No me voy a vacunar, no voy a tomar medidas de precaución a la hora de consumir determinados alimentos, y bueno, pues es jugar a la ruleta rusa. Es como decir que viajar sin airbag es más natural, ¿no? Exactamente. Yo recordaba precisamente el otro día que hay
la mortalidad materna en México, en la zona rural, es 3 veces mayor que la maternidad en zona urbana. Y no depende del nivel socioeconómico, depende del acceso al médico. Como tú tengas un problema en la ciudad, vas a poder ser atendido. Como lo tengas en la sierra de Oaxaca, te hacemos una bonita despedida con flores y cosas muy bonitas. En España, la gente mayor te cuenta, mi abuela, eran 15 hermanos. Y llegaron adultos, pues a lo mejor 11, 12. Sí, ¿cuántos te vivieron? Se decía. Claro. Se preguntaba. Tuvo tantos hijos y le vivieron tantos. Es que el mayor índice de calidad de vida es la mortandad infantil. Así es. Si es baja, es que el país tiene una buena calidad de vida. Entonces, bueno, si tú estás renunciando o estás arriesgándote a no ir al médico, a no vacunar a tu hijo y a dar a luz en casa sola, porque encima dar a luz sola, hace poco, porque los famosos hacen mucho daño en ese sentido. Sí. Creo que fue Justin Bieber, uno de estos famosos, creo que es Justin Bieber, bueno, un cantante famoso que quiso hacer un parto familiar en casa y tal, y al final tuvo que venir la ambulancia y trasladarlo urgentemente a un hospital, que se moría. Entonces, bueno, eso, porque es famoso, tiene dinero, tiene medios, seguramente en una ambulancia privada, pero jugarte así tu vida y la de tu hijo, pues no entiendo por qué. Es que de verdad, eso sí que se me escapa, de cómo se puede ser tan irracional. Para eso existe el Círculo Escéptico. Tú presides el Círculo Escéptico desde hace 2 años, acabas de ser reelecto presidente, felicidades. Enhorabuena. No sé si gracias. Y para terminar, danos un breve esbozo de qué es el Círculo Escéptico, cómo funciona, qué función pretende hacer y cómo se ubica dentro de esta serie de organizaciones que hoy en día trabajan todas coordinadamente en muchos aspectos. Pues el Círculo Escéptico es una asociación de personas, no de científicos, que es que mucha gente me pregunta, ¿porque sois científicos? No son científicos. La mayor parte de las personas que trabajan en el círculo, perdón, que conforman el Círculo Escéptico no son de ciencias, son de letras, gente pues a lo mejor que no tiene estudios pero tiene cerebro y lo usa. Entonces es gente que lo que pretende es difundir el pensamiento crítico. Yo siempre digo, queremos que la gente piense, que no piense como nosotros, que piense. Y además, como tú bien has dicho, muchos dicen, no, es que los escépticos es que son como una secta. Si es que somos como una banda de gatos, como decía, cada uno tiene su opinión, y es que aquí, de hecho, yo soy, estoy de presidente un poco pues para coordinar y tal, pero aquí nadie puede dar instrucciones a nadie porque es una asociación de personas que lo único que pretende es eso, que se difunda el pensamiento crítico y sobre todo que la gente piense, que se plantee que podemos estar equivocados, porque eso es sencillamente pensar que podemos estar equivocados. Hacemos una serie de actividades, pues dar charlas, organizamos el premio Pérez Cobo de pensamiento científico, tenemos ahora mismo en cartera, como se suele decir, una serie de actividades para organizar cosas, para difundir esto, colaboramos en cursos de verano, colaboramos en el Día Darwin en Bilbao, organizamos en Santiago el mes escéptico, enigmas y birras, acercar la ciencia, y no solo la ciencia, o sea, el pensamiento crítico, porque muchas veces la gente lo confunde, y no, porque la filosofía tiene mucho que decir. Sencillamente, lo que aplicamos, yo te vi, precisamente a ti te había visto una charla en la que decías que tomamos precauciones para unas cosas y no para otras importantes. Nadie te va a vender un Ferrari a 100 euros porque no te lo crees. Claro. Y es más, si te dicen no coges esta croqueta que quema, pruebas, porque a todos nos gusta, y pruebas la croqueta, a ver si quema o no quema. Ahora te dicen, es que si tomas esta sustancia te va a curar el cáncer. Hay gente que hace y lo toma. Entonces es decirle, tomen precauciones porque siempre va a haber alguien que se aproveche de sus errores a la hora de razonar. Tengan cuidado, busquen fuentes fiables. Afortunadamente, ahora hay muchísimas fuentes que son fiables, que es una de las cosas que intenta hacer el Círculo Escéptico, ser un lugar al que la gente, cuando tiene dudas, puede consultar a ver si eso es cierto o no. Hay algunos blogs de referencia, pues yo siempre recomiendo pues el Magonia, el de Luis Alfonso Gámez, es una auténtica enciclopedia de todo tipo de pseudociencias, pseudoterapias, supercherías, el blog de José Miguel Mulet,
el blog de Mauricio José Svars, el blog de José López Nicolás, Julio Basulto, Juan Revenga, temas de nutrición. Hay muchísimos sitios donde la gente puede ir a consultar. Y como siempre digo, no nos crean, ni a mí ni a ninguno de ellos. Compruébenlo. Usted contraste la información siempre, sobre todo si se está jugando su salud o su dinero. Contrasta la información, porque si alguien ha dicho es que he visto un ovni, bueno, pues puedes creerlo o no, no te va a afectar en tu vida, o no te va a afectar demasiado en tu vida. Si alguien te dice, deja de hacer esto o haz esto que va a ser bueno para tu salud o para tal, sí te puede afectar gravemente. Y por supuesto, si te dice, dame 100 euros que te voy a adivinar el futuro, pues aunque sea jueza, no le creas. Si te dicen eso, diles que no y entonces pregúntales cómo no adivinaron que no les ibas a dar. Eso es lo que digo siempre, que me ponen en el coche folletos de videntes o tal, que los tiro y digo, ¿y cómo no sabría que este es el coche de un escéptico? Claro, tenía que haberlo sabido. José Vicente, muchísimas gracias por estar en Arriba Desnudo. Los enlaces de la mayoría de las cosas que se han mencionado aquí los vamos a tener en la descripción, los tiene usted en la descripción misma de este video. Allí puede consultar todos los enlaces. Gracias nuevamente a la gente de Patreon y por favor colaboren en Patreon a que este canal pueda seguir haciendo este tipo de cosas, que venga gente como José Vicente, que venga gente como quienes están viniendo a las entrevistas para que usted los conozca. Y recuerde usted que el conocimiento es lo ideal, pero que no le vendan la ignorancia como conocimiento. La ignorancia no es una forma de conocimiento, la ignorancia es única y exclusivamente una forma de conseguir que usted no quiera atreverse a saber, no que usted